Sí. Vale. Bienvenidos al siguiente episodio de La voz de tu logo. Este va a ser sobre dislexia, que bueno, hay mucho que hablar, porque Mucho. todo el mundo cree saber lo que es la dislexia, como que se escucha mucho, pero vamos a ver si realmente es así. Eso es. Así que aquí vamos a contaros, pues bueno, todo lo que hay detrás de esa palabra, ¿vale? De la dislexia. Bueno, pues empezando con una definición un poco para centrar el tema, pues es una dificultad específica en la lectura. Eso es el aprendizaje. Eso es, en el aprendizaje de la lectura. Entonces, bueno, al final son niños o adultos que les cuesta más un aprendizaje. Entonces, bueno, pues lo malo es que justo el aprendizaje que les cuesta es esencial para todo para la vida académica, ¿no? Sí, porque bueno, pues el sistema educativo que tenemos hasta ahora pues es todo leer y escribir, Eso se es, basa mucho en eso. Entonces, si ese aprendizaje me cuesta, pues claro, mi claro, vida escolar va a ser realmente, bueno, pues un poco tortuosa, la claro, verdad. porque, bueno, uniendo con las definiciones que nos dicen nuestros chavales, porque les preguntamos un poco para el podcast y tener una visión de alguien que le pasa, pues bueno, cuenta, Pues una de mis niñas me contó que para ella, pues yo le pregunté, ¿no? ¿Qué es para ti tener dislexia? ¿Qué sientes tú cuando vas a leer? Toma, no vamos a volver a empezar, ya estaba yendo no, bien. no, 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 Corte. Es corte, lo corte, de, ¿tú qué me dices? lo de cortarlo, Corte. Y como retomo yo lo de la niña. claro, Vale, tú me dices lo de vale, cuenta vivencia y ahora. Pues una de mis niñas, yo le pregunté qué siente ella, pues, que es para ella tener dislexia o qué siente ella cuando va a leer. Y me comentó que ella lo que ve es que las letras le bailan. Que cuando va a leer, de repente una letra está aquí, luego está ahí, y claro, cuando va a leer una palabra, una vez la lee de una manera y otra vez de otra, y la vamos como bailando. Es como descontrol a la eso hora de es. leer. Y yo también pregunté y me quedo con una definición concreta que me gustó mucho porque creo que nunca me lo habían definido como tan bien. Y es como que las letras, bueno, las palabras se camuflan, ¿no? Tú crees que pone una cosa Sí, y realmente luego pone otra. Esto es muy habitual en los sí. niños con dislexia, ¿no? Esa dificultad y ese aprendizaje de el sonido de la letra y la letra, al dárseles tan mal, tan mal, tan mal, Claro, eh, pues al final acaban un poco pensando que pone una cosa, como que tienden a leer una cosa que no pone. eso es. Entonces, bueno, eh, me gustaría dejar claro que, pues eso, que es una dificultad específica en el aprendizaje, pero no tanto un trastorno, que es algo que, bueno, es un melón grande que Es que abrir. nos encanta, Eso es una nos cosa. encanta. Abrir melones nos encanta. Nos encanta. Un poco para que cambie la perspectiva de que es un problema educativo y no clínico, porque al final, si pensamos que la dislexia es un trastorno, aunque las definiciones del Sí, los DSM-5, manuales los realmente manuales, eso es. está puesto así. En realidad, bueno, las personas que estamos ahí formándonos y especializándonos, sabemos que al final es un problema educativo de un aprendizaje cultural, lo que os he dicho antes, y que no tiene esa connotación de enfermedad, de trastorno, sino que es la propia normalidad del ser humano. O sea, Sí, o sea, realmente la lectura y la escritura no nacemos sabiendo, no es como el lenguaje, ¿no? Que quizá, bueno, estamos más predispuestos, pero la lectura y la escritura, sí, es un aprendizaje cultural, posterior, eso sí, es. Hemos decidido que hace un montón de años, ¿no? Que esa letra se llamaba de esa forma, pero al final la lectura y la escritura no tienen tantos años. El lenguaje es algo como innato en el ser humano sí, y es distinto, pero cualquier aprendizaje cultural que se te dé mal no lo puedes como catalogar como algo, un trastorno, una enfermedad, es un poco controvertido. sí, sí, es complicado. Además, bueno, genera esa parte de que va por la parte como más clínica y entonces los colegios un poco se olvidan de que es un problema educativo y no Sí, sí, porque tanto... si tú realmente te pones, ¿no? Bueno, en un supuesto de una cultura, imagínate en la que para aprender X cosas no hay que leer ni que escribir. Y tú, o sea, es que esto no aparece, o sea, nadie sabe que tú tienes dislexia, ¿no? Entonces, ahí se ve que es algo, pues eso, cultural, Eso totalmente es. bueno, de la educación. Eso es. Entonces, bueno, me parece interesante, sobre todo porque por reorientar
el camino hacia el que se ha ido con este tema y medicalizar una cosa que no es médica, en mi opinión. Entonces, que es de los coles y bueno, pues esa es un poco la dislexia. Sí, y bueno, tampoco es nuestra visión de esto, para Claro. dejarla clara desde el principio. Y bueno, y ahora pues meternos un poquito también queremos dejar claro red flags, en que hay que estar pendiente, Eso es. en el cole, en casa, nuestros peques, para ver, bueno, cosas que nos llamen la atención y cuándo hay que actuar, cuándo no, y los mitos. También queremos... Sí, bueno, eso va a ser... También hay muchos mitos. Con la iglesia yo no me canso de corregir a la gente. Bueno, no lo decimos. Sí. Pero sí, bueno, en fin. Y bueno, de red flags, yo diría la primera, ese rechazo al cole en general, que vale un poco para cualquier dificultad o cualquier trastorno, ese rechazo al cole porque los niños pequeños quieren aprender, quieren ir al cole, se lo pasan bien en el cole, entonces ese rechazo pues es Indicador de que algo no está yendo bien. total. O sea, no es normal que un niño de 4, 5 años, que ya se ve, que no quiera ir al cole, que le enseñes un juego de letras, por ejemplo, de pues, un poquito más mayor, 5 años, y que no quiera... Eso es. Ojito. Sí, se puede ver desde muy pequeños. Luego, por ejemplo, los niños que tienen TSH, trastorno de los sonidos del habla, no tienen por qué, pero tienen muchas más papeletas. Entonces, si tu hijo ha tenido dificultades para adquirir X sonidos, bueno, estate un poco, tampoco hace falta que te desvivas, porque no es el asunto, pero Es estar un poquito más atento. hay una cosa que me gustaría decir y es que las brechas entre los niños normolectores y los niños que tienen más dificultades en la lectura se empieza a abrir ya en primero de primaria. Hay estudios como muy guays que hablan de que si no se recibe tratamiento o se ayuda de alguna forma a mejorar esa parte lectora, esa brecha que se abre en primero, cuando vuelven a evaluar a lo mejor en primero de la ESO, se han pasado 6 años, esas brechas no solo se mantienen, sino que se abren. Entonces, la importancia que tiene esto, no es buena idea esperar. Por favor, no. Hay que actuar. Solo lo agrava y hace que un porcentaje también muy alto de los niños con dislexia acaban teniendo fracaso escolar. Entonces, mucho cuidado porque genera mucho rechazo. Sí, cuidado con todo esto de vamos a esperar. No, hay que actuar cuanto antes. No es malo, o sea, es que no va a hacerle daño al niño ayudarle desde prontito, aunque todavía pues las dificultades sean es que muy es pequeñitas. ahí. Es que es ahí donde hay que actuar, efectivamente. Es ahí. Antes de que la cosa eso vaya es. peor. Y los tratamientos estaba visto también en varios estudios que no son nada, o sea, no son igual de efectivos cuando se hacen en las primeras, o sea, cuando se hacen en los primeros cursos de primaria, son el doble de efectivos que cuando se hacen en cursos superiores. Entonces, es ahí, está clarísimo que es en primero, segundo y tercero donde hay que apretar. Y para los profes esto también es importante. Por favor, no esperéis, ¿vale? No si esperéis. Veis que a una alumna, a un alumno algo le está costando, pues eso, a nivel de lectura, ¿no? Que va un poquito por detrás. Comentárselo a las familias y bueno, y ponerse un poco manos a la obra a ver qué se puede hacer ahí, pero hay que actuar. Claro, y bueno, la parte de la lentitud es importante como remarcarlo, ¿no? Que no solo, bueno, el español es una lengua súper transparente, no es como el inglés, pero bueno, tenemos aquí pensaba que se iba a subir, que bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que el español es una lengua súper transparente y no requiere, las personas que tienen dislexia tienen una dislexia mucho más grave si su idioma es el inglés que si su idioma es el español. Entonces a veces puede pasar desapercibido y solo afectar a la velocidad de la lectura, no tanto a tener confusiones entre letras, sino niños que leen muy lento. Pues cuando ya ha pasado primero de primaria, siguen leyendo lento. O silabeado, ¿no? Muchas veces. Eso es. Que no terminan como de arrancar, ¿no? Que se suele decir. Eso es. No arranca. Claro, y parece que porque solo es la velocidad no hay dislexia, porque es como no tiene las dificultades típicas. Eso. Pero esa velocidad afecta muchísimo a otras cosas, como luego la comprensión lectora. Si yo leo súper lento,
me va a dar... Claro, es que no me da de sí para enterarme bien de lo que estoy leyendo, es que es así. Eso Se es, me va yendo la información. eso es. Al final, entonces, bueno, pues otra red flag, la lentitud a la hora de leer, ya pues pasado primero de primaria, hay que estar también atentas y atentos a eso. Las confusiones entre letras también, sí, es algo más típico, pero bueno, ahí está. Claro. Sí, sí, Muy típico, ¿no? Muy típico. Bueno, aquí lo que hay que dejar claro es que, bueno, esas dificultades a nivel de dislexia no son que tienen un desarrollo distinto esos niños, simplemente van por detrás. Sí. Entonces, los típicos errores de B por D trabadas, de TRA o TAR. Si me de trato, pues tarto. Claro. Cosas así. Son errores típicos de cualquiera en el aprendizaje de la lectura, pero en estos niños y niñas, pues simplemente se mantienen, Eso es. se mantienen incluso hasta la edad adulta, o sea, Sí, sí. que ahí es como que a lo mejor en primero por eso cuesta más verlo, Claro. pero si claro, vemos que eso eso se es, mantiene en segundo, en tercero, en cuarto, pues indica que hay un eso es. problema. La conciencia fonológica, Eso es, el jugar con los sonidos. eso está fenomenal porque puede servir para cribar desde antes. En infantil. En infantil. Es que esos objetivos ya son parte de infantil, ¿no? En las sílabas, los sonidos. No hablamos a nivel de lectura, sino de que yo a un niño le diga ¿cuántos sonidos tiene la palabra mesa? ¿No? Por ejemplo, Eso quítale es. el primer sonido. Todos esos juegos, ahí ya podemos ver si nos está costando o no. Quién tiene papeletas para que le cueste. Para que le cueste, eso es. Entonces, bueno. Que ya se está empezando a hacer, yo creo, en algunos coles. Eso es. He oído. Sí. Porque hay ya pruebas estandarizadas para Sí, el 5 Prolexia. añitos, Prolexia, por ejemplo, que ya eso se puede pasar en los coles a nivel de aula y ver ahí, pues. Eso bueno, es. y estando, saber de quién tenemos que estar atentos. Atentos y, bueno, lo que hablábamos antes, no cerrar esas brechas que cuando se abren cuestan mucho, mucho cerrarlas. Sí. Bueno, algunos, no todos. O sea, la dislexia es lo que hablábamos, ¿no? La dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. Pero muchas veces viene de la mano de una afectación en la memoria de trabajo, pero no tiene por qué. Cuidado, porque lo que se hace mucho es pensar que la dislexia es conciencia fonológica, memoria de trabajo, Sí, lectura, como un pack. Y no es ni blanco ni negro. Hay Eso cosas es. que varían, claro. Y es peligroso porque si no, el niño que no entra en ese pack que yo tengo en mi cabeza, entonces no lo tiene. Se queda fuera y no. Y necesita ayuda, igual que el que tienes afectado o no. Claro, entonces puede ocurrir que es verdad, es una realidad que muchos niños con dislexia tienen afectación de la memoria de trabajo, de acceso al léxico, y es una realidad, pero no todos. Entonces, claro, no hay que cogerlo como generalizar. Sí, porque tiene que tener esto. O sea, obviamente tiene que haber unos criterios. Claro. Pero cuidado. Cuidado porque ahí puede haber un niño con dislexia no tener afectación en la memoria de trabajo. Y sería un niño con dislexia como otro que sí que la tiene. Efectivamente. Igual que la ortografía, por ejemplo, ¿no? Sí, muchas veces la dislexia, aunque es verdad que es dificultad la lectura, viene acompañada con problemas a nivel de escritura, pues de ortografía, de pues eso, confundir a la hora de escribir X sonidos, letras, en fin, que todo eso Claro, hay que observarlo. Es raro que un niño con, bueno, nosotros lo decimos mucho, ¿no? Que normalmente es raro que venga un niño con una dificultad concreta, sola, como perfecta, ¿no? Entre comillas, no perfecta, como pero manual. Eso es. No, es como... no es lo normal. Lo normal es que haya algo más y probablemente si tienes ese diagnóstico solo eso, pues sea un error, entre comillas. Lo normal es que venga con algo más en el pack, ¿no? Entonces, bueno, la parte esa de escritura, pues hay que observarlo porque como que hay errores como muy típicos que nos pueden decir, vale, hay que estar ahí. Hay que estar al loro. Eso es. Sí. Más cositas. Mitos. Los mitos. Vamos con los mitos, venga. Nos encantan los mitos de la dislexia. ¿Tú cuenta qué te han dicho? No, bueno, pues es que es muy común. Yo lo veo en mi círculo de amistades, de familia. Cuando alguien se confunde al hablar, ¿no? Que a lo mejor en vez de decir, no sé. Mi hermana. Pues di un ejemplo. Ascensor en vez de autobús. Le pasa eso. Por ejemplo, ¿no? O que se traban al hablar. Y dice, ay, es que, madre mía, la dislexia, hay la dislexia. Claro. No. O sea, no tiene nada que ver. Eso no es dislexia. No es confundir la izquierda con la derecha. Que no significa que estos niños tienen... Yo creo que la confusión viene
de que estos niños tienen dificultades de aprendizaje. Sí, Entonces, claro, cualquier aprendizaje, como la derecha y la izquierda, nos va a esa costar. arbitrariedad, les cuesta las tablas de multiplicar. Cosas claro, como muy típicas que les cuestan, pero que si a ti solo te ha costado en tu vida aprenderte la tabla del 7, no es claro, ni mucho menos. eso es, cuidado. Es O si como, un día al hablar pues dices en vez de planta, panta, porque te sale así, tampoco. no, No sé. no es dislexia, la dislexia es otra cosa mucho más... Todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Ese, pues bueno, lo que sí es que si desde pequeñita o pequeñito te ha costado aprender a leer, nunca te ha gustado leer, tal, ahí sí puedes decir, Eso oye, es, igual, claro, ahí sí. ese tipo de, pues eso, de la izquierda y la derecha. Yo a mí, por ejemplo, yo soy un desastre. O sea, Ya, yo soy la de gira a la derecha, y estoy señalando a la izquierda, ¿sabes? Pero no es dislexia, ¿no? O sea, a mí leer no me ha costado nunca, o sea, no claro, tiene sentido decir, ay, es que tengo una dislexia. claro, no la No, tienes, no lo la tengo. siento, No, lo siento, cariño. no va a ser que no. Pero No, bueno, otro mito es el CI, eso te iba a decir. ¿no? La inteligencia La en estos inteligencia. casos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es muy triste porque los niños que tienen dificultades de aprendizaje o algún trastorno más tipo de cualquier tipo, tienen esa etiqueta de que son vagos, son tontos y no tiene por No, qué. No para tiene por nada. qué, ni que cada uno es como es y bueno, que no, vamos, no tiene nada que No, ver. no. O sea, tú puedes tener un CI de 90, de 110, y te Es, vienes. Es que no es algo que tenga que ir unido. Él tiene que tener tal CI. es como si de No, repente ¿no? a ti te cuesta aprender a jugar al baloncesto. Claro. Y como te cuesta jugar al baloncesto, es que eres tonto. Esto No no es tiene eso. ningún sentido, pues No, se te pues da esto es lo mal el mismo. baloncesto, nadie va a pensar. Claro. Pero claro, como tiene lo que hablábamos antes, no es un aprendizaje que está tan arraigado Sí, tanto que ver con la educación, y con que el si día a te da día mal, de todo. que aquí entraría el tema de, cuando ya lo estuvimos hablando, de la ortografía, que está como súper demonizado en la gente adulta, ¿no? Es que fíjate este cómo escribe. Cuidado, es que igual esa persona. Es que ese tema es mi tema. Yo no lo sé. Entonces, claro, Odio eso. esa persona igual tiene un problema. No Claro, está poniendo a ver sin H porque le apetezca. claro. Que también ahí entra, o sea, es que ahí entran muchas cosas. Es Entran muchas que cosas. es un tema. Para mí ese tema en concreto tiene dos cosas negativas. Una, si te rías de alguien porque comenta faltas de ortografía, te puedes estar riendo de alguien que tiene una dificultad específica o te puedes estar riendo de alguien que no ha tenido una buena educación de calidad Eso es. y entonces Justo. al final es clasista. Entonces, Sí. lo mires por donde lo mires, Está mal. está mal. Está mal. Y no eres ni mejor ni peor porque dudes de si coger va con G o con J. Claro. Yo, a mí, a día de hoy, no, porque ya lo he trabajado tanto, pero cuando empecé a trabajar en la logopedia, me acuerdo que había como 2 o 3 aprendizajes de ortografía Ciertas palabras. que era como, pero ¿por qué no se me quedan? A mí me pasa, lo tengo que decir, con Valleta. Porque está en un juego de ortografía que uso yo con los niños y siempre fallo en esa. Valleta. O sea, ahora mismo. ¿Pero con cuál? Con las la... dos. Me atrevería a decir que es con B y con Y. Pero no lo digo segura, ¿eh? No, tía. No, es con dos L's, ¿a que sí? Sí, ¿Ves? creo. Bueno. Bueno, pero me dejadnos refiero... en comentarios cómo les. Valleta. Por favor. Es que es una palabra que no se me queda. ¿Y qué pasa? Bueno, Pues sin no pasa más. nada. Yo a mí me ayuda mucho como escribirla. Y ahí Sí. ya cuando... Porque guardamos el patrón, no solo visual de la palabra, que esto es muy Sino interesante. motor, ¿no? Sí, el patrón motor. Entonces, cuando tú la estás haciendo... Pero bueno, por ejemplo, mi padre es un hombre súper culto. Creo que es la persona que conozco que más lee. O sea, vamos, es una locura. Y aún así, tiene faltas de ortografía. Y yo digo, ¿cómo es posible? Pues ahí hay algo. Probablemente disortografía en este caso Cuando concreto. es algo muy específico de ortografía se llama así, Eso es. disortografía, ¿no? Entonces, sí, seguramente. Sí, O sea, es yo un ya buen le ejemplo. he diagnosticado. Ya está. Pero quiero decir que no tiene nada que ver y me parece súper... Es que es eso, y además, bueno, es que está muy penalizado el tema de la ortografía en general. Sí. O sea, solo se penaliza, no se ayuda muchas veces en el sistema educativo a resolverlo. No es que este niño, esta niña, fíjate. Pero que es que no tiene Te ningún quito un punto sentido en el examen. penalizar eso. No. No, es que es como... Es que está mal. Si tú me estás Es que no. preguntando, que tiene relación con lo de los profes, ¿no? De adaptaciones. Sí. Si tú me estás preguntando por la fotosíntesis y yo te pongo la fotosíntesis perfecta, porque tú me estás valorando el contenido, no la forma. Sí.
y me restas 3 puntos por 5 tildes, Ujú. ¿qué sentido Que sí, educativo claro, tiene eso? claro, que sí, que la ortografía se tiene que mejorar, tal, pero Sí, entonces, sí, en vez de claro, penalizar, pero penalízala en la parte de ortografía claro, si haces un dictado, específica. vale, porque ahí estás evaluando la ortografía, ok. Y de hecho, dentro de los dictados se puede adaptar de diferente manera. Pues a lo Claro, mejor tú en ese dictado, con esa niña o ese niño, pues oh, mira, aquí solo te voy a penalizar las Bs y las subes. En claro, vez de claro. todo. Lo que estoy queriendo evaluar concretamente. Claro, no te quito por todo. Pero bueno, yo ahí soy Porque, un poco como muy cañera porque bueno, pero es que es me así. parece súper triste y que al final que tú Sí, penalices en un examen no va a hacer que ese niño al examen siguiente no cometa faltas. no, Eso no para nada. ocurre. Entonces al final, Es súper frustrante además. A mí me ha pasado, sobre todo con ya niños y niñas de la ESO, que muchas veces, o sea, yo lo he oído de sus bocas decir, ¿para qué voy a estudiar si voy a llegar, voy a tener X faltas y me van a suspender? Yo lo he visto y dices, joder. o sea, invierte el tiempo en enseñar la parte de ortografía, no estamos diciendo que no sea importante, Es porque importante, por hay que supuesto. escribir bien y mejor si escribimos bien, pero yo es que las despenalizaba a todos Sí, yo también. en todas las ocasiones, o O sea, sea, yo yo a soy lo mejor lo así. remarcaba, ¿no? Esto, tienes que repasar, tal, tal, tal. Yo Pero me lo no restes. apuntaría, Sí, tipo, vale, a justo. este niño le falta esto, esto y esto, porque eso sí que tiene un sentido, Eso es. pero no usaría Quitar el puntos. rojo para desmotiva tanto, aleja un montón a los... Es que, no sé, hay un montón de cosas que yo no entiendo, pero bueno. Sí. Eso ya le dejamos también en el episodio de los coles. Pero bueno, sí, ahí estamos, de Pero acuerdo. bueno, nos sirve para hablar de la disortografía, Sí, que es como esa dificultad específica en el aprendizaje de la la ortografía. ortografía. Por lo que sea, Bueno, pues cuesta más interiorizar esas o normas ortográficas o simplemente memorizar, porque al final ya muchos, o sea, no, tú no escribes y dices campo es con M porque va la M antes de P. Y al final vas como interiorizándolo y vas solo. Pues a esas personas les cuesta más. No, eso no es. llegan a ese punto Y puede de... ser un tema también de fluidez, es decir, sí que saben, pero a lo mejor en También. el momento de imaginaos que vais a escribir y cada palabra que vais escribiendo dudáis. Uf, tuve yo un caso de una niña, Es que, tía. que pobrecita mía, porque es que era palabra por palabra, me miraba, pero está bien, pero no, una inseguridad flipante porque sabe que falla. Y también ahí entra, bueno, entran también pues, el tema de autoestima, que estos niños y niñas suelen tenerlo mermado. Autoestima, inseguridades jolín, ¿y por qué? Porque, claro, esta niña le metían una caña en los exámenes, le penalizaban, y tiene un miedo ya Y además que... es que está como tan asociado a ser inculto, ¿no? También. Yo he llegado a ver comentarios, lo típico de Instagram o de Twitter, y un razonamiento súper guay, Válido. Uh-huh. ¿sabes? Que la persona la descalificase porque no había una H, y es como, no entiendo nada, pero bueno, sin irnos mucho, al Sí, final la disortografía es eso, ¿no? Entonces, cuidado, que a veces las cosas que decimos, pues, pueden pueden hacer hacer, daño, mucho daño. es que pueden ser el fracaso escolar de un niño. Hombre, bueno, totalmente. Y lo mismo pasa también con la letra, con la grafía. Lo que tenemos la disgrafía, que es la dificultad pues, para el trazo, ¿no? De las letras, Sí, que yo iba a decir que creo que en el único ámbito en el que no está mal visto es el de los médicos, porque letra de médico, eso es. hay como, pero un niño, una niña, o un adulto, hay gente adulta que pues, su letra Sí. no está dentro de lo que está, de lo que se espera, ¿no? Y ya también, ojito. Yo tenía un compañero de toda la ESO que es que cada vez que tengo que trabajar la disgrafía o leer sobre la disgrafía, pienso, este chico tenía una disgrafía increíble y le metían muchísima caña con ese tema. Tenía la letra diminuta pero diminuta, y era como leer es que no sé, era una cosa súper exagerada, y ahora lo pienso y digo, jolín, y me acuerdo que le metían un montón de caña porque le decían, es que en la universidad que vas a hacer con esta letra, hay que coger un montón de apuntes, como que ahí, y al final es, por ejemplo, en el caso concreto de la disgrafía, las adaptaciones son muy fáciles. Quiero Sí, decir, pues que no coja apuntes, claro. pregúntale la tarea, o sea, pregúntale las cosas orales. Sí, hay muchos coles que usan tablet, que si tal, pues
que pueda coger el ordenador, bueno, es que hay Grabar mil la opciones. clase ahora con la inteligencia artificial que le Es que ahora hay puedes... herramientas Es que ahora hay de todo como para tener que hacerles pasar. y estamos muy cerrados todavía para eso. ¿No? Es que es como que, no sé qué pasa ahí. A ver, que yo entiendo que no es tan fácil ahora de repente revolucionar el sistema educativo, ahora cambiamos todo. Bueno, si fuese por mí. Lo sé. Pero bueno, pero para X casos ir añadiendo esas cositas y ayudarles. Es que al final no es que esté escribiendo así porque le apetezca. Claro, Es que no sabe, no tiene herramientas, no... Bueno, es que nadie se ha sentado con él a hacer eso, estoy 100% segura, a hacer ese trabajo. claro. Y cuidado que nosotros en concreto somos las que trabajamos todo esto, Sí. entonces no estamos diciendo que no sea importante, porque si no diríamos que nuestro trabajo no vale para nada. Y sí, o sea, todo esto hay que trabajarlo. por otro lado, pero mientras tanto... Eso es, en el cole y tal, pues... Bueno, y por eso también es importante, nos remitimos al episodio de coordinación, coordinarse entre terapeuta y cole para ver cómo atajar esto y que no sea pues un machaque a estas niñas y estos niños, porque lo acaba siendo muchas Y luego al veces. final que el niño que tiene problemas de escritura, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la disgrafía, pues ese niño cuando está escribiendo no está poniendo todo lo que realmente sabe, porque le cuesta tanto. No pueden demostrar muchas veces lo que saben a nivel escrito. Claro, y probablemente su nota, a lo mejor si saca un 6, en realidad no es un 6, probablemente sería un 9, de si te lo contase de forma oral, por ejemplo. O sea, el sobreesfuerzo que hacen cada vez que van al cole es tanto. Es que pensad en una jornada escolar cuánto escriben y cuánto leen por norma general, y luego hay coles con diferentes metodologías, que bueno, pero lo que es el sistema educativo como tal, las horas que pasan leyendo y escribiendo, llegas a casa, haz deberes, que es escribir, que es leer, o sea, es muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí dibujar me da muy mal, ¿vale? Y no me gusta, yo no me puedo imaginar estar 6-7 horas diarias. Sí, lo que estaba pensando. Tener que dibujar, o sea, me muero. Yo a los papás muchas veces cuando les doy el diagnóstico o cuando hablo con profes digo, imaginaos, un poco para hacer aflorar la empatía, ¿no? Claro, no, es que es súper importante. Imaginaos que lo que peor se os dé, tú el dibujo, ¿no? Por ejemplo. O el deporte. Yo el deporte. y tienes que estar tantas horas de tu vida haciendo algo que se te da súper, súper mal. Y que encima lo intentas. O sea, que sea tan importante para todo. Claro, porque al final las notas, las que te están puntuando, o sea, yo no es que tengas que hacerlo, que te están puntuando, ya. Esa puntuación te están recordando lo importante que es para tu futuro. Es que ojito. Sí, yo es que, claro, lo hablo y me entra como... baja, ¿qué queremos? Es que, jolín. Un dato ahí lo lanzo, el 65% del fracaso escolar se explica por dificultades específicas del aprendizaje. 65. Ojito, ¿eh? Ojito, cuidado, en España, no sé ya en otros países, bueno, hablo de datos de España. Muchísimo. Ojito, cuidado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Claro, y jolín, hay herramientas para ayudarles. Claro, es que si no lo hubiese, bueno, pero... Terapeutas externos, ahí en el cole, bueno, hay herramientas. Claro. Apoyo, tal, vale, que a lo mejor lo que dijimos en el episodio de los coles, no hay los recursos que debería muchas veces, pero hay pequeñas cositas que se pueden hacer. Tú puedes hacer un examen oral. Ya está. Entonces, como puedes hacer eso, pues ya está. O sea, quiero decir, no hay excusas, ¿no? En ese sentido, sobre todo porque los datos son tan alarmantes que me parece que no debería haber excusas. No. En plan, puedes hacerlo oral, hay 1000 maneras. Bueno, mitos también. No, bueno, ya lo hablamos, no sirven las hojas de color amarillo, lo estoy viendo mucho. Ya, no. Dejar como poner la letra muy grande tampoco ayuda. Sí, yo tengo ahora una chica que está en cuarto de la ESO, repitiendo, que luego también está el tema de repetir, pero bueno eso ahora sí eso nos metemos. Sí, nos vamos a meter. Ella el otro día me decía que le habían hecho un examen, no me acuerdo de qué historia ahora, y decía, es que me siento como que me tratan de tonta porque me ponen la letra como si yo estuviera ciega. Me decía, que claro. Yo lo veo. Sí, es verdad que a lo mejor el tipo de letra, tal. Bueno, sí, el tipo de letra sí. Pero decía, es que, me decía Natalia, es que así, y yo, por favor. Claro. O sea, no, eso no. O sea, claro. No saben bien. No son ciegos. Claro. No tienen una ceguera del 20%. Que muchas veces, por querer adaptar, a veces también hay cosas ahí que no hacen falta. Formación. Sí, formación al profesorado, súper importante. Se nota cuando hay profes
que han tenido esa formación, los que no, y los que no pasa nada si lo entendemos, que, jolín, que también es un colectivo que está muy machacado. Pero si tú tienes un alumno o una alumna con ese problema y tienes pues otras profesionales que te están aportando, ayudando, pues déjate ayudar un poco ahí y simplemente abrir un poco la mente y ya está. Y si pues esa letra, pues en vez de tamaño 30, pues con el que esté 12, nos vale. Ya está. Claro, es que no afecta en nada. Es Jolín, una que cosa. somos muy duras, pero es que, Es jolín, como decir, ponerle una piedrita y decir, es que es lo mismo. Y decir, te va a ayudar la piedrita, ¿sabes? Llevarte una, yo qué sé, sí. una virgencita. Es que ayuda lo mismo. Sí, y hablando de ¿Sabes? lo de esa chica, de cuarto de ESO, fíjate qué fácil sería sentarse con ella y decirle, Pepita, ¿tú qué crees que necesitas Ah, claro, a la hora de hacer un examen? importantísimo. Es que las adaptaciones, lo ideal sería hacerla con ellos y con ellas. Porque quién sabe mejor lo que necesitan que ellos mismos. Muchas Claro, veces. incluso hay algunos que, como viene tan aparejado con otras cosas, ¿no? Sí. Hay algunos que luego piensas que, por ejemplo, la parte de oral es lo que quieren y luego hablas con ellos y no. Y prefieren hacerlo Y escrito. prefieren hacerlo escrito Pues ya está. perfecto, más tiempo. Claro, a lo mejor necesitan eso, un plus. Como les cuesta tanto, pues Plus de simplemente tiempo. necesitan más tiempo o dividirlo en dos. Eso, yo tenía un niño que le hacían, eso se dividían en dos partes del examen. Pues fenomenal, Claro. súper bien. Pero al final es que esto es así. En cada clase vas a tener una dislexia, un TDAH. Es que es por pura Sí, por estadística. efectivamente. Entonces tienes que saber cómo atender a esos niños porque es parte de lo que no podemos pensar es que todos Todos van por el mismo patrón. Sí, y que Es el que que nadie- llegue y el que no, pues que Siguiente. ahí se queda. Eso hay que cambiar esa mentalidad porque deberían de poder llegar todos. Y la educación es un ascensor social. Entonces, si esto no lo hacemos, Ya estamos dejando pues ese 65% que hemos dicho antes atrás y es una lástima. y luego es que todo es una rueda, porque si yo no, fracaso escolar, curros peores, mayor probabilidad probablemente de acabar en paro, por ejemplo, Es que mayor vulnerabilidad. Es que es un tema muy importante. Entonces, jolín, cuidado con eso, cuidado Sí. con eso. Cuidado en cómo atajamos estos problemas. Eso Y el es. tema de repetir, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, claro. Silencio. ¿Hasta qué punto, o sea, tú tienes un niño o una niña con una dificultad para leer, repetir? No sirve de nada. Es absolutamente. Lo que hay que hacer es adaptar los aprendizajes, ya está. Es que repetir, ¿sabes? Es que estás repitiendo lo mismo, o sea, si el sistema de evaluación no cambia, si no hay adaptaciones, va a ser lo mismo, porque ese problema lo va a seguir teniendo, aunque vaya a terapia. ¡Ay! Bueno, y cortamos y seguimos. Sí, no pasa Yoli, nada. ¿qué te pasa? Estás raro hoy. No te puedes poner ahí, Gordi. Bueno, tenemos público. No sé, hacer una foto. Público del podcast. Se le ve. Bueno, se ve una cosita. A ver si se le ve en el app. Yo No. lo diría, ya hemos tenido un pequeño corte por gato. Pero, ¿Qué viene? pero a ver, Yoli, Está grabándome también. Gordito. No, Gordito. gordito. Sé que quieres estar con nosotras, pero no puedes. Ahí, duérmete ahí un poco. Ah, va a mirar ahí. Mira ahí. Estábamos